Bueno, la noticia mundial está lógicamente señalada por el nombramiento del nuevo Papa, el cardenal Robert Prevost, cardenal norteamericano, nacido en Chicago, pero que ha desarrollado parte importante de su carrera religiosa en Perú, en el norte de Perú, en Chiclayo. La verdad, muy interesante esa mirada y la cercanía y el rol que tuvo en parte importante, o en la parte final, diría yo, del pontificado de Francisco. Pero, ¿cómo se llega a este acuerdo? ¿Cuáles son las miradas que tiene la Iglesia para el sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Para llegar ahí al centro del Vaticano, y para los desafíos que vienen? Lo que queremos conversar ahora con José Antonio Leiva, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. José Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes acompañan esta transmisión. Bueno, fue una sorpresa, había un tapado, como se habla en elecciones, para llegar a este nombre y con las características que tiene este nuevo Papa. Bueno, siempre hay muchas especulaciones con colegas y muchas personas que hemos comentado esto. Se ha dicho que probablemente ha sido una de los cónclaves más mediáticos o que ha llamado más la atención tal vez por el tema de las redes sociales y la especulación con respecto a los papábiles, ¿no? A los cardenales que se veían como posibles papas, y como el dicho lo dice, ¿no? El que entra papa sale cardenal. Entonces, justamente el nombre de Robert Francis Prevost o Roberto, ¿no? Como lo llaman en Perú, no estaba dentro de esas listas. Entonces, probablemente para esos análisis de varios vaticanistas o los medios en general, puede haber sido una sorpresa, aunque debo confesar que para algunos no. Yo, en particular, hay un colega que lo había dicho hace mucho ya, y él venía diciendo, tal vez el único tema que se podía pensar es que tenía nacionalidad americana. Entonces, como nunca había habido un norteamericano en este sentido, uno decía, bueno, esto a lo mejor podría ser un motivo para que no saliera, por todo lo que podría provocar desde un punto de vista geopolítico. Sin embargo, es un cardenal, un pastor que tiene mucha sintonía con Francisco, y lo escuchamos en sus primeras palabras. Digamos, los antecedentes que hay de él, su historia, su trayectoria como religioso de la Orden de San Agustín, como agustino, con un largo periodo en Perú, en la diócesis de Chiclayo. Le dan los antecedentes, digamos, de ser realmente un pastor, y en ese sentido misionero, y está muy en la línea también de Francisco. De hecho, el Papa Francisco siempre decían que él había querido ser misionero en algún momento de su vida y no lo pudo hacer por un tema de salud. Pero sí. Él sí es un misionero. ¿Cuál es la principal característica? Él viene de la orden agustina, es agustino. ¿Qué característica? ¿Misionero? Es un hombre, he escuchado algunos reportajes también de la prensa peruana que lo han seguido más localmente, muy cercano a la gente, de muy bajo perfil, un hombre muy, insisto, muy parecido tal vez a Francisco en su momento cuando era obispo o cardenal. Sí, él tuvo un periodo antes de haber sido ordenado obispo como religioso agustino en Perú, ¿no? Él pertenece, esta es una orden mendicante antigua. Nosotros en Chile también está la orden agustina presente en el centro de Santiago, tiene una iglesia muy bonita, los agustinos, ¿no? Y es la misma orden, una orden del siglo XIII, que sigue la espiritualidad de Agustín de Hipona. De hecho, él lo menciona, ¿no? En sus primeras palabras, y habla y dice incluso hasta una frase: yo soy un cristiano con ustedes y para ustedes soy un obispo, algo que dice San Agustín incluso. Entonces, esta orden, y así como muchas órdenes religiosas, tienen siempre una ala misionera, y tienen también carisma de evangelización, de ir y estar en lugares muchas veces donde nadie quiere ir,
y en ese sentido el Papa León XIV, nuestro nuevo Papa, ¿no? Tiene esa trayectoria de misionero en Perú, y luego él, después de haber sido prior general de la orden, es decir, estuvo un periodo también importante en Roma y dirigiendo esta orden a nivel mundial, ¿no? Entonces los generales tienen esa labor de moverse por distintos lugares del mundo, acompañando a los religiosos de esa orden, y él le tocó asumir esa responsabilidad por varios años, 2 periodos, y luego de eso, entonces el Papa Francisco, de hecho, lo nombra ahí primero administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, y el 2015 ya es nombrado ordenado como, era obispo ya, pero ahí pasa a ser obispo titular de esa diócesis. Correcto. Y siguió ahí en Perú un tiempo más. Hasta el 2023, ¿no? Claro. Hasta el 2023, que el Papa lo convoca para hacerse cargo de un dicasterio, es decir, como un ministerio, ¿no? En el Vaticano, que tiene la responsabilidad de gestionar a los obispos a nivel de la Iglesia mundial. Entonces, fíjense que igual eso es bien interesante, porque era el hombre que estaba a cargo en el Vaticano en el periodo del papado de Francisco, en estos últimos años. Empezó él el 2023 en esa función de gestionar los nuevos obispos y de todo lo que tiene que ver con esto, en el fondo con el ministerio episcopal en las distintas iglesias locales en el mundo. Entonces él tenía esa función, y además también era presidente de una comisión pontificia para América Latina. Entonces tenía esas 2 responsabilidades en el Vaticano, y por lo tanto, después de haber sido obispo en Perú, se fue, digamos, estos últimos, creo, tienen que haber sido como 9 años de obispo en Perú, y finalmente, bueno, ahora estaba haciendo un cardenal de la curia, ¿no? A cargo de ese ministerio, de ese dicasterio, y aparte también de esa comisión pontificia para América Latina. Claro. Bueno, conoce bastante la zona, bastante Sudamérica, ha estado en Chile, Claro. es un conocedor de Latinoamérica, habla perfecto español, perfecto italiano, habla como 5 idiomas. La verdad que una capacidad, y joven, 69 años, es un papa joven, va a tener larga gestión. Sí, yo creo que en ese sentido también se especulaba acerca de eso, ¿no? De un papa transición, cuando se piensa que puede ser un papa que tenga ya una cierta edad, Correcto. como fue Francisco incluso, ¿no? Pero en el caso de este cardenal, ¿no? que ha sido elegido papa, él es joven y tiene como mencioné anteriormente, esta trayectoria pastoral y también académica bien especial, ¿no? Él estudió antes matemáticas en la Universidad de Illinois, de Villanova, en Estados Unidos, en Chicago, y después entró a la orden de los agustinos y estudió teología, y luego estudió derecho canónico en Roma. Entonces, bueno, tiene una preparación que uno podría decir que pasa por todos estos ámbitos: científico, teológico y jurídico, ¿no? El derecho canónico en el fondo tiene que ver con las normas dentro de la Iglesia, y claro, y tiene habilidades de hablar varios idiomas, y creo que el nombre del Papa también, el nombre que él eligió, dice mucho de esta experiencia misionera que él tiene y de lo que se puede pensar para este pontificado. León XIII, que lo antecedió, bueno, el último papa fue León XIII, allá por el 1800 y tantos, ¿no? 1878. Sí. León XIII fue el papa del trabajo. Hay una señal también en esa línea de tomar ese nombre, no es casual. Los nombres tienen también toda una dimensión, un simbolismo. Exacto, sí, lo vemos en Francisco, ¿no? Francisco fue el primer papa llamado Francisco, y que lo elige a partir del santo de Asís, San Francisco de Asís, y que tiene mucho que ver con lo que Francisco propuso en su pontificado, ¿no? Un volver a San Francisco como el santo de los pobres, de la conexión con la naturaleza. El Papa escribe la encíclica Laudato Si. Y claro, y León XIII, que fue el último Papa a finales del siglo XIX, le tocó
un mundo, una iglesia enfrentada a la modernidad y a los problemas sociales de la época. Y uno de los problemas, claro, tiene que ver con la industrialización de la modernidad, y entonces ahí hay una encíclica famosa con la cual se inicia todo lo que es la doctrina social de la iglesia. Bueno, la doctrina social de la iglesia viene del Evangelio, pero en el fondo aquí las encíclicas importantes y reconocidas dentro del corpus de doctrina social de la iglesia es la Rerum Novarum, ¿no? Que es el Papa León XIII, quien con esa preocupación social, con esa preocupación de los trabajadores, la preocupación por un mundo que también está en un momento difícil, que eso también es interesante hacer el símil con nuestro mundo actual, o sea, un mundo con dificultades económicas, con guerra, y eso también, ¿no? En el discurso el Papa mencionó varias veces la palabra, partió hablando con un mensaje de paz, pero que, claro, hace alusión también a estos papados de otros, León XIII, que tenía una visión social. Entonces eso también está muy en sintonía con lo del Papa Francisco. Y la verdad que es muy hermoso hacer esta relación. Sí, exactamente. Ahora, desde el punto de vista de la votación, para terminar esta parte, lo medular, una cuarta votación, de alguna manera había algún acuerdo, es una señal también de unidad, de ponerse de acuerdo en torno a un proyecto, a un nombre. Pareciera ser que también se da una señal con esto. Sí, yo creo que la interpretación que podemos hacer desde el mundo católico, y también yo creo que el mundo en general, Uh-huh. es que finalmente, claro, se esperaba que podía ser dentro de estas primeras votaciones. Algunos decían podía ser la quinta, que era la que venía, ¿no?, después, y que podría ser un poco más tarde, o si no, se iba a extender al día siguiente. Y más de alguien hablaba de esta especie como de polarización dentro de un grupo más conservador, otro grupo a lo mejor más progresista. Y ciertamente la figura de este cardenal y el nombre de este papa y la elección que haya surgido en una cuarta elección habla de la unidad, ¿no? El papa también lo menciona, ¿no?, en sus primeras palabras, y que es algo propio también de la espiritualidad de los agustinos, esto de ser una unidad, ¿no? De generar esta comunión entre hermanos, ¿no? En este caso, de una misma orden religiosa, de una misma iglesia y de la humanidad, de lo común que tiene la humanidad. Entonces yo creo que es un mensaje ciertamente de unidad en medio de polarizaciones que uno podría pensar se pueden dar también dentro de la iglesia. Claro. Ahora, en su discurso inicial coloca a la paz como centro de su mensaje también. Es interesante también conocer. Es un papa para estos tiempos complejos, tiempos también de mucha fricción, de muchos problemas a nivel mundial, de falta de diálogo, la paz como centro. Me parece súper interesante también lo que plantea desde un principio el papa. Sí, sí, siempre así como lo vimos también con Francisco, que ya incluso el primer saludo, los gestos. Aquí hay un tema de que, bueno, todos, incluso quienes estamos en esto, estamos muy atentos a los detalles, ¿no? Correcto. Y yo creo que es mucho más que un detalle, el que él comience diciendo la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes, y lo vuelve a repetir como un mensaje de paz. Aparece más de una, dos o tres veces este mensaje de paz, porque justamente como dice, en el mundo, quizás hoy, no solamente desde el punto de vista de las guerras, sino también desde el punto de vista de la humanidad en general, ¿no? No hay solamente guerras desde el punto de vista militar, sino también guerras económicas, guerras desde el punto de vista de las polarizaciones o de la incertidumbre que pueden provocar muchas situaciones actuales. Entonces creo que un mensaje de paz es también un mensaje de esperanza. Y yo creo que el Papa en ese sentido, al decir en este primer discurso, al iniciarlo con estas palabras de paz, y relacionando también la paz, que no es cualquier paz, sino que es la paz que lleva y que nos trae Cristo, ¿no? Eso es lo que también él destaca. Es una paz de poner a Cristo, que es un compromiso de la Iglesia que no puede olvidar, que es quien trae la paz, ese Cristo resucitado, de hecho lo dice. Correcto. En lo político, desde el punto de vista porque aquí tiene que haber una relación política. Donald Trump ya estaba feliz, estaba muy contento, ¿no? Va a ser, ya aseguró su presencia, bueno,
en la entronización, en la investidura la próxima semana. En Perú también lo da como un papa peruano por su relación de tantos años trabajando en el mundo sacerdotal peruano. Pero ¿cómo ves tú esa relación? Es un papa finalmente norteamericano, es un papa estadounidense, el primero. En un momento en donde el rol también político de Estados Unidos en este minuto y con este presidente es diferente. ¿Hay una lectura que hacer ahí? A ver, yo, claro, no tengo una formación en ese sentido política, pero por lo que todos sabemos, la relevancia que tiene a nivel mundial Estados Unidos, este nuevo presidente, sus disposiciones políticas, comerciales, etcétera, pueden provocar y nos afectan a todo el mundo. La globalización hoy día tiene esos efectos. Entonces, que existe un líder, que además Francisco era un líder que hacía de alguna forma un contrapeso, podríamos decir, en estas políticas internacionales, con el mensaje siempre llamando a temas que podrían ser controversiales para una potencia como Estados Unidos, el tema de la migración, el tema del cuidado del medio ambiente, etcétera, un montón de cosas que uno podría relacionarlos con los discursos políticos. Y ahora, claro, un papa nacido en Estados Unidos, pero que también, ojo, tiene nacionalidad peruana, ¿no? Porque por su ministerio que ya hemos comentado, es particular, es singular. Yo creo Estados Unidos se caracteriza por ser una iglesia bien conservadora, pero no así este papa. Él tiene, como ya mencionábamos, una trayectoria de estar cercano a los pobres, de haber trabajado en Perú, en una diócesis latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que pueda influir, yo creo que va a ser importante en lo que hablábamos antes, la unidad, el llamado a la unidad, el llamado a reconocer la necesidad en ese sentido de no provocar esas divisiones, sino que la unidad como buen agustino, creo yo, y con ese mensaje que hoy día puede ser también muy complejo, porque desde el punto de vista geopolítico sabemos que está por otro lado China. El Papa Francisco venía haciendo acercamientos al mundo oriental, había estado en Mongolia, ¿no? Había hecho alusiones a China. Entonces creo que si este Papa sigue esa misma línea, no se trata aquí de ir haciendo, digamos, una oposición a lo que podrían hacer estas grandes potencias, pero sí un elemento de unión, un elemento de llamado a la paz, ¿no? Que eso es lo que comentábamos, fueron sus primeras palabras. Sí, es que es muy importante. Ahora, también uno puede entender que debiera haber una continuidad en términos de contenidos, en términos de reformas, llevar adelante lo que de alguna manera Francisco ya había instalado en temas importantes de la Iglesia. Creo que hay cosas que son muy relevantes que el pontificado del Papa Francisco fueron abriendo temáticas que son parte de la Iglesia y que no son únicamente de lo que uno podría haber identificado en Francisco, sino más bien son temas que vienen de una instancia que fue muy importante en la Iglesia en los años 60, que es el Concilio Vaticano II. Correcto. El Papa Francisco en ese sentido es, por decirlo así, la consecuencia del Vaticano II y en el fondo es llevar a la práctica lo que allí se dice, ¿no? Una iglesia mucho más misionera, mucho más parecida a la iglesia primitiva, a la iglesia de los primeros siglos, donde más bien era una iglesia cercana, una iglesia que tenía a Cristo en el centro. Eso también lo repetía el Papa Francisco. Entonces lo que podríamos esperar de este Papa, pensando en esa cercanía, en sus primeras palabras, en el nombre que él ha elegido para sí como Papa, podríamos pensar que sigue esa línea del Vaticano II, de una iglesia en salida, es misionero, ¿no? Entonces la iglesia, el Papa Francisco lo decía muchas veces, no tiene que ser misionera, probablemente vaya a estar puesto también ahí el énfasis. El tema es una palabra un poco difícil, ¿no? Lo dice un autor que escribió un libro del Papa Francisco muy interesante, Javier Cercas, ¿no? Él dice que hay muchas palabras de la iglesia que las tiene que renovar. La sinodalidad, ¿no? La sinodalidad fue una importante instancia que hubo de reflexión y de llamado a la iglesia para hablar de esto, de cómo se hace diálogo, un diálogo más horizontal con todos quienes integramos la iglesia.
Entonces probablemente también ese va a ser otro de los temas que deberá dar continuidad en este pontificado el Papa León XIV. Sí, muy interesante este análisis que estamos haciendo. Como has dicho tú, de una sucesión muy mediática además, ¿ah? Y incluso yo diría hoy día desde la puesta en escena en la Plaza San Pedro, pero que habla también de una modernidad, de adaptarse a los tiempos de la comunicación, Exacto. de la comunicación moderna, y eso es muy interesante advertirlo también. Yo revisaba varias transmisiones en vivo de distintos canales, incluyendo la nuestra, a través de Pura Noticia, que hizo una transmisión en vivo. Uno veía la puesta en escena televisiva, no digo de espectáculo, pero sí entendiendo que esto tiene que ver con una comunicación moderna, ampliada a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las redes, ¿no? Eso es interesante también analizarlo. Sí, hay que recordar que la Iglesia, bueno, tiene 2000 años, es una institución Sí. que más allá de muchas otras instituciones, tiene una experiencia probablemente de cómo transmitir un mensaje, ¿no? Y siempre todo está a disposición de ese mensaje que es la persona de Jesucristo, y en ese sentido también es un mensaje religioso profundo. Y eso está, como decía, a disposición. Y ahora esta situación, este evento, ¿no? Probablemente llamó la atención de muchas personas, ha estado disponible, ¿no? Y las transmisiones, que son parte de las transmisiones oficiales del Vaticano, que digamos, están en la línea como cualquier otro medios probablemente. Entonces, claro, el mostrar la chimenea, el mostrar el balcón, la Guardia Suiza, las personas, la transmisión que hacen en la misma Plaza de San Pedro, las personas que van a esperar ahí, sí, hay todo un despliegue que pone atención en lo que hoy día nosotros a través de los medios podemos acercarnos, y yo creo que eso también ha ayudado a que el interés y el poder hacer estas reflexiones, ¿no?, en distintos medios ayuda a que las personas puedan encontrar una iglesia más cercana, una iglesia del Vaticano II, y que creo que ahí los medios ayudan mucho. Exactamente. Bueno, quiero agradecerte, José Antonio, este nuevo contacto. Hemos estado muy atentos a lo que ocurría con la muerte de Francisco y luego, lógicamente, con todo este proceso del cónclave. Tú nombraste a Javier Cercas, escritor Sí, español, ¿no? A propósito, él escribió un sí. libro que no es una Está en Chile. no es... ¿Ah? Está en Chile en este momento. Yo ayer tuve la oportunidad de estar con él en Santiago. Exactamente, vino a presentar el libro, ¿no? Él escribió el libro no Exacto. es una biografía del Papa Francisco, pero sí lo acompaña en un viaje a Mongolia, junto al Sí, pontífice, y el loco de Dios en el fin del mundo. Eh, sí. y es un hombre absolutamente poco religioso, o sea, está en el otro lado, pero escribe un libro sobre el Papa y lo acompaña, ¿no? Una cosa bien interesante, y está en Chile, como tú has señalado, Javier Cercas. Sí, sí, Javier Cerca él se declara y se define un ateo. Un Un ateo. ateo es un español, y bueno, y que en una situación muy singular, el Vaticano, un editor del Vaticano, le pide que escriba un libro del viaje a Mongolia al Papa. Y la verdad que es una maravilla. Yo lo digo, yo lo leí, lo terminé de leer esta semana. Y fui ayer justamente a una de las presentaciones que hizo en Santiago, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Tuve la oportunidad de saludarlo, de pedirle que me autografiara el libro. Y la verdad que fue un hombre muy, muy extraordinario, porque yo creo que da de alguna forma en el clavo en algunas cosas que puede decir aquí, en este caso, un hombre que no es de la iglesia, que no es creyente incluso, que es lo central. Y él lo expresa a través de un género literario, artístico, que dice, bueno, este es un libro que me pidieron que lo escribiera, y he podido, sacándome los prejuicios, hablar en ese sentido de quién es el Papa Francisco, de quién es la Iglesia, y de que hay cosas que ahí se tienen que conocer, ¿no? Entonces, es muy interesante su texto. Creo que ha sido éxito de venta, hay mucha gente que lo está leyendo, Sí. y es una buena, también es una buena fuente
porque está muy bien documentado. Él habla con mucha gente, habla con gente del Vaticano, habla con gente que va a Mongolia. Por eso el tema de los misioneros, él pone mucho énfasis de los misioneros, cómo le llama la atención y cómo el Papa también hace ver de la importancia de los misioneros. Entonces Javier Cerca, que además tiene otros libros, este es un libro que él lo dice que es como un libro híbrido, que no es una novela, pero que tiene su experiencia como autobiográfica y además una biografía de Francisco. Muy interesante. Muy interesante, yo lo recomiendo de todas formas. Sí, por eso quería hacer el punto, lo de Javier Cercas, que estaba, Sí. estaba en Chile, venía de Argentina, estaba acá en Santiago. Los misioneros que tienen la finalidad de llegar a los confines del mundo, en definitiva. La iglesia llegando a los lugares más lejanos del mundo. Ya vamos a hablar de lo que ha pasado en África, por ejemplo, el crecimiento del catolicismo en África, que tiene, pero nos dará para otras conversaciones, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros, desde Pura Noticia, que estamos cubriendo todo el día con nuestro director Jorge Vega, desde muy temprano en la cobertura del nuevo Sumo Pontífice. Muchas gracias. Encantado, muy bien. Que esté muy bien.